compartiendo este espacio, estas reflexiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de complejidad, por supuesto, pero vamos a hablar sobre una vertiente que Morán toma para poder enriquecer su pensamiento complejo y que tiene que ver con los sistemas complejos. Que es un tema sumamente apasionante, no es un tema de Edgar Morin específicamente, sino que Edgar Morin lo toma desde dos vertientes, desde Luhmann y desde Piaget. Yo voy a hablar hoy en términos de sistemas complejos desde Piaget, pero vamos a hacer toda una introducción de que por qué hoy es necesario poder pensar en términos de sistemas complejos. Todo este año, todos los congresos han hablado de transdisciplina, porque se cumplieron los 30 años de la Carta de la Transdisciplinaridad. Estuvimos hablando de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, más el 8º saber, porque se cumplieron 25 años. Y en ese contexto estamos todos hablando de sistemas complejos. Y acá vamos vamos a hacer primeramente una aclaración, porque la complejidad no solamente está estudiada por Edgar Morin, que es lo que nosotros estudiamos mayoritariamente en el doctorado, en la maestría, en el doctorado y en el postdoctorado, sino que también la complejidad los estudian las ciencias de la complejidad. Pero acá tenemos una primera salvedad y con esto introduzco el tema de sistemas complejos. Morin es filósofo, por lo tanto, el pensamiento complejo o la teoría de la complejidad de Edgar Morin nos habla sobre la construcción de una teoría de conocimiento como cualquier otra filosofía. Los filósofos no solamente analizan la realidad, sino que tratan de construir una teoría filosófica que explique cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Por supuesto que Morin no es ajeno a esta pretensión filosófica y entonces él construye el pensamiento complejo como una epistemología, como una teoría de conocimiento, indicando cómo nos deberíamos relacionar complejamente entre un sujeto que conoce y un objeto de conocimiento. Eso seguramente ustedes lo han estado viendo a lo largo del postdoctorado, a lo largo de las diferentes intervenciones de los especialistas, a lo largo y ancho de todas las lecturas que ustedes han realizado. Edgar Morin, fiel a un espíritu en sus inicios, vinculado al marxismo, plantea toda una revisión, un revisionismo crítico y deconstructivo acerca de cómo ha ido conociendo el hombre a lo largo de la historia. Se detiene específicamente en la construcción de la modernidad clásica y desde ahí empieza toda su criticidad, su historia para poder recolectar, para poder conocer, para poder construir con todos los aportes de las disciplinas del siglo XVII, XVIII y XIX, lo que él llama en la segunda parte del siglo XX su pensamiento complejo. No solamente que toma teorías, no solamente toma autores, sino que también toma conceptos, toma metodologías. ¿Y qué es la complejidad? Bueno, la complejidad justamente es lo que se entrama, es el entramado de elementos heterogéneos. Y ahí entonces entra nuestro objeto de estudio hoy que tiene que ver con los sistemas complejos. ¿Por qué estudiar hoy la realidad desde los sistemas complejos? ¿O por qué entender que la realidad es un sistema complejo? Primero tenemos que definir qué es un sistema. Y en realidad el hombre pensó en términos de sistema desde que empezó a pensar. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una totalidad organizada compuesta por subsistemas. Y la relación de los subsistemas entre sí dentro del sistema total, históricamente, o por lo menos desde la lógica clásica de Aristóteles, tienen una relación lógica y lineal, predecible, medible, determinista.
Ese concepto de sistema no solamente surgió en la antigüedad clásica, sino que nos llega hasta mediados del siglo XX. El fiel exponente de ese concepto de sistema cerrado, de ese concepto de sistema simple, es la construcción de la modernidad clásica, principalmente en el siglo XIX, con la construcción del positivismo. El positivismo es la expresión máxima de lo que es pensar en un sistema cerrado, controlable, medible, cuantificable, determinista y homogéneo. A partir de ese concepto de sistema simple, que es lógico, porque en realidad lo sostiene la lógica clásica de Aristóteles, que sabemos que es una lógica transitiva, en donde A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C, que podía controlar el ambiente. De esa lógica clásica devino toda la construcción a posteriori de la filosofía y de la epistemología, tal cual nos llega a nuestros días. Para los que estamos estudiando la complejidad, y a todos los que nos han antecedido durante todo el siglo XX, hay una variación y hay una reformulación del concepto de sistema. En realidad, lo que varía y lo que se reformula son las relaciones no clásicas, no lógicas, no lineales y, por lo tanto, indeterminadas de los subsistemas que componen el sistema general. Y ese concepto de sistema complejo lo tomamos desde Piaget. Piaget desde la biología, por un lado, pero Piaget, el epistemólogo, por el otro lado, nos empiezan a hablar de sistemas complejos para poder entender la realidad. Una realidad que también es compleja y por lo tanto no se puede determinar como la pretensión de todas las ciencias del siglo XIX, principalmente tres: la psicología, vinculada al conductismo; la sociología, vinculada al positivismo; y la antropología, vinculada al estructuralismo clásico. Ese es el puntapié inicial para que los grandes teóricos del siglo XX empiecen a cuestionar y empiecen a tratar de redefinir ese concepto de sistema cerrado para plantearlos desde el punto de vista del sistema complejo, como lógicas no lineales, como lógicas que nosotros no podemos predecir, tienen relaciones entre sí los subsistemas. Y esto es extensible, porque no me gusta la palabra aplicable. Esto lo podemos ver en todos los sistemas vivientes: una escuela, un ecosistema, un movimiento social, una institución. Hoy no podemos pensar por fuera del concepto de sistemas complejos. Y acá les quiero hacer una aclaración, porque todos los congresos que yo he asistido o he participado o he leído, las ciencias de la complejidad plantean modelos explicativos de los sistemas complejos. Pero nosotros estamos estudiando el pensamiento complejo de Edgar Morin, que no es ni mejor ni peor que las ciencias de la complejidad, sino sencillamente distinto. Pero acá me parece que nosotros tenemos que saber algo importante, y tiene que ver con que el pensamiento de Edgar Morin, Morin lo construye desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la sociología, teniendo en cuenta la vertiente de los sistemas complejos, teniendo en cuenta el concepto de interdisciplina también de Piaget, teniendo en cuenta el concepto de transdisciplina de Nicolescu. Y es a partir de ahí, y con esta metáfora tan hermosa que él se va a Oriente a buscarla al Tao, que es el espíritu del valle, él ahí entrama estos elementos heterogéneos para poder construir una filosofía, una epistemología, que es la compleja, que va a ser la base epistémica desde la cual
las ciencias de la complejidad van a tener que utilizar, sostenerse, andamiarse para poder plantear los modelos explicativos de la realidad, entendiéndolas como sistemas complejos. ¿Podemos entender la diferencia? Las ciencias de la complejidad tienen esta pretensión de modelar los sistemas complejos. El modelaje de un sistema no deja de ser cuantitativo, medible, predecible, cuantificable. Pero el pensamiento complejo desde la epistemología compleja de Edgar Morin no se puede cuantificar, no se puede predecir. ¿Por qué? Porque se construye. Y cuando nosotros hablamos en ciencias sociales de construir conocimiento, tenemos que tener como mínimo 3 dimensiones de análisis. Un sujeto que conoce, que somos cada uno de nosotros. Un objeto conocido, que es la realidad misma. Un contexto en el cual nosotros estamos conociendo. Y todas estas relaciones no lógicas que intervienen para poder conocer la realidad. Esto no significa que vamos a caer en un relativismo o en un subjetivismo. No estamos diciendo eso. Sino que estamos diciendo que entramamos el conocimiento entre un sujeto, una realidad y un contexto. Lo que Edgar Morin llama ecologizar los saberes. Lo que Edgar Morin llama plantear esta historia o estas relaciones desde el espíritu del valle, este entramado que cada uno tiene que realizar para poder conocer. Y le vamos a agregar otra dimensión de análisis que también la plantea Piaget en su escuela de Ginebra y que me parece formidable. Que no lo dice Piaget en propia palabra, sino que lo dice Rolando García, discípulo de Piaget, con el cual trabajaron juntos durante 30 años, en esto que fue la creación del concepto de interdisciplina, de la metodología interdisciplinaria y el objeto de estudio de la epistemología genética, que tiene que ver con cómo se construyen los conocimientos. Y acá hay un dato muy interesante y que a mí me gusta mucho explicarlo porque, bueno, yo no me enteré en realidad cuando lo estoy estudiando a Piaget, y que tiene que ver con justamente que no tenemos una definición de conocimiento, no hay una definición de conocimiento, sino que nosotros conocemos al conocimiento en función de cómo nosotros definimos la relación que nosotros construimos con ese conocimiento. Entonces tenemos un conocimiento empirista, tenemos un conocimiento racional, tenemos un conocimiento complejo, tenemos un conocimiento funcionalista, que no son adjetivos calificativos. Lejos está de ser un adjetivo calificativo, sino de lo que nos están hablando son, o es, de las relaciones que nosotros construimos con ese conocimiento para poder conocerlo. Y que hoy no podemos hablar desde una soberbia cognitiva, sino que tenemos que hablar desde una democracia epistemológica y tenemos que tener en cuenta de que hoy todos los saberes y todas las relaciones con el conocimiento son pertinentes, porque la realidad es un sistema complejo y no la podemos estudiar desde un solo lugar. Y ahí aparece, insistimos, el concepto de interdisciplina y el concepto de transdisciplina, que nos van a dar los elementos conceptuales, teóricos y metodológicos para poder entender cómo abordar la realidad como un sistema complejo. Pensemos que cualquier realidad es compleja, pero la complejidad no está dada en la dificultad que plantea ese sistema. No está dada en que si ese sistema se plantea más difícil, más complicado, más enredado. La complejidad está determinada, insistimos, no como adjetivo calificativo, sino como dimensión epistémica de análisis para poder comprender cómo se construyen las relaciones indeterminadas entre los subsistemas que componen el sistema general, que por lo tanto y por definición no son predecibles y no son controlables.
¿De dónde se nutre también Piaget para poder pensar este sistema complejo? No solamente de la epistemología genética, no solamente desde el concepto de interdisciplina, se auxilia de la termodinámica, se auxilia de un concepto de sujeto, se auxilia de un concepto de praxis cognitiva, de una praxis que acciona una transformación que el sujeto realiza intrínsecamente con el objeto conocido. Y ahí tenemos un punto desconocido por muchos de Piaget, porque conocemos mayoritariamente al Piaget biólogo, pero no conocemos mayoritariamente al Piaget epistemólogo, que es donde se nutre Morán para poder entender y definir y seguir enriqueciendo la categoría de complejidad. El Piaget epistemólogo, al igual que Morán y al igual que Paulo Freire en la pedagogía, hablan de sujetos. El sujeto es el que construye su relación con el conocimiento. Tanto Morán, Piaget como Freire hablan de praxis, porque no nos adaptamos a un conocimiento, porque no aplicamos un conocimiento. Esos son verbos instrumentalistas, esos son verbos técnicos. El sujeto construye su relación con el conocimiento. Pero si nosotros nos vamos al Piaget biólogo, nos habla de un individuo que se acomoda al ambiente y no de un sujeto que cogita. Ustedes están haciendo un postdoctorado. En el postdoctorado, al igual que en el doctorado, nosotros tenemos que empezar a construir estas herramientas categoriales y metodológicas de análisis. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a leer las epistemologías que subyacen en cada autor, en cada teoría, en cada concepto. Yo no descubrí hace mucho tiempo el concepto de sujeto en Piaget. Y casi me muero cuando descubrí que Piaget hablaba de un sujeto, porque siempre lo conocimos desde el punto de vista de la biología y hablaba de individuo. Y también me quedé con la boca abierta cuando vi que no solamente hablaba de un sujeto, sino que también hablaba de que se construía un conocimiento y que ese conocimiento que se construye a partir de una praxis marxista. Sí, señoras y señores, esa praxis marxista aparece en la epistemología genética de Piaget. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer cuáles son las epistemologías que subyacen y nos otorgan sentido para poder mirar la realidad. La epistemología genética, desde el concepto de sistemas complejos, y la complejidad de Morán que subyace también y que auxilia y enriquece este concepto de sistemas complejos de Piaget, nos sirven de base epistemológica y metodológica para que los que adhieren a las ciencias de la complejidad puedan hacer los modelajes de la realidad. Entonces, fíjense qué interesante y cuáles son las diferentes, ¿cómo poder decirlo? Utilidades, aunque el término utilidades no me gusta mucho, cuáles son las diferentes perspectivas con las cuales nosotros podemos pensar en términos de sistemas complejos. Y vos lo preguntas, ¿por qué todos estamos hablando de sistemas complejos? Porque los modos explicativos hoy no pueden ser pensados solamente desde una concepción disciplinar del saber. ¿La concepción disciplinar del saber para poder conocer la realidad es necesaria? Sí, pero hoy no es suficiente. Y el concepto de sistema complejos no se basa en una concepción disciplinar del saber, sino que se basa en una concepción interdisciplinar de construcción metodológica de ese saber, de esa realidad que es compleja.
Y esas dos categorías, la de sistemas complejos y la de interdisciplina, se la debemos a la Escuela de Ginebra que funda Piaget. ¿Por qué hoy resucita este concepto de sistemas complejos vinculados a la interdisciplina y a la transdisciplina? Y no antes. ¿Qué les parece? Así mientras me termino de tomar el café. ¿Qué les parece? ¿Por qué esta insistencia en hablar de sistemas complejos? ¿Por qué están estudiando un postdoctorado en complejidad? Donde una de las vertientes más importantes tiene que ver con este concepto de sistemas complejos. ¿Qué les parece? Piensen en el sistema de la educación. Piensen en el sistema de la medicina. Piensen en un ecosistema biológico. ¿Por qué deberíamos pensarlo hoy en términos de sistemas complejos? ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que por varios factores, ¿sí? El primero es la multidimensionalidad de los fenómenos, ¿sí? Que no se pueden ver, digamos, de manera, desde una sola mirada, desde un punto de vista. El otro elemento que me parece importante es que los entornos son cambiantes y cada vez cambian con mayor velocidad. Es decir, las relaciones de tiempo y espacio cada vez se dinamizan, digamos, a unas velocidades, sobre todo la concepción de tiempo, ¿no? Que es enorme. Y el espacio se relativiza. Digamos, hay tanto así que le apostamos hoy a los espacios, digamos, imaginados, ¿sí? Con la virtualidad. Entonces es un elemento que me parece que es trascendente. Y el otro elemento es el dinamismo que hay dentro de los mismos sistemas, ¿sí? Donde, digamos, las nuevas formas de interacción entre, entre todo lo que aquello está en el sistema hace que nosotros, para podernos adaptarnos al sistema viviente, digamos, nuestro entorno, nuestras relaciones laborales, académicas y tal, nos lleva a que nosotros tenemos que configurar los sistemas. O sea, tenemos una dimensión donde la configuración, la decisión de cada quien de cómo se adapte al sistema y qué relaciones empieza a ejercer son ya no determinadas, sino que parten en cierta forma de la decisión de cada individuo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estudiamos, ¿sí? Entonces me parece que esos tres elementos son contundentes para mirar que es necesario pensar en los sistemas complejos desde esos tres factores. Creo que hay otros, ¿sí? Y si uno lo mira, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues se multiplica la cuestión, ¿sí? Porque ya hay, digamos, seres, digamos, no vivientes, digamos, la misma inteligencia artificial, que entra a ser parte de nuestra vida y que está ahí, ¿sí? Que es un ente que está ahí, no lo vemos, pero está presente, determina, ¿sí? Nos hace emocionar, nos hace pensar, nos hace cuestionarnos. Yo creo que sí, esa dinámica que se genera, me parece que esa dimensión configuracional que se da, hace que nos tengamos que meter dentro de los sistemas complejos. Bien, ¿tu nombre? Roberto Medina. Roberto, muy bien. Vamos por ese lado, totalmente. En realidad, acuérdense que cuando Piaget habla de interdisciplina, él sostiene que la interdisciplina es producto de una multidisciplinaridad o una juxtaposición de disciplinas para poder estudiar un objeto, una realidad observada. Pero que la interdisciplinariedad es construcción metodológica, es decir, dejar de lado los métodos específicos de cada una de las disciplinas para poder
observando esa realidad, a ese objeto de estudio, poder construir entre todas esta multiplicidad de disciplinas, poder construir un método para el abordaje de esa realidad. ¿Y por qué? Porque como decía Roberto, la realidad hoy no la podemos pensar desde un solo lugar. Yo les voy a hablar de educación porque soy educadora. Entonces, si yo quiero mirar una clase escolar, no la puedo mirar solamente desde el lugar desde el lugar del docente. No solamente la voy a mirar desde el lugar del estudiante. No solamente la voy a mirar desde el contenido disciplinar que estoy impartiendo. No solamente lo voy a mirar desde el contexto, lo voy a mirar de todas esas dimensiones de análisis para poder tener una explicación como totalidad, como sistema total, que no significa que es totalizante. Cuando hablamos de totalidad, no significa que es totalizante, que es cerrada y que es universal. Estamos tratando de pensar la totalidad desde el punto de vista de enriquecer desde diferentes dimensiones de análisis y desde diferentes perspectivas y miradas a este objeto que nosotros estamos estudiando, porque es un objeto complejo que vive en una realidad compleja, que hoy esa realidad compleja no la podemos estudiar desde un solo lugar porque nos va a quedar siempre incompleta. Y este concepto de realidad compleja deviene de la aceleración de la tecnología, como también lo planteaba Roberto. En este mundo que es cada vez más cambiante en términos de velocidad del tiempo, hace que nosotros tengamos que comenzar a reestructurar nuestros procesos metacognitivos y los modos desde los cuales nosotros miramos la realidad. Por eso nos auxiliamos del concepto de sistemas complejos. Por eso nos auxiliamos con el concepto de complejidad, que no es dificultad, que no es complicación, que no es amontonamiento, sino que es entrelazar diferentes dimensiones de análisis para poder observar una realidad. Entonces tenemos el desarrollo tecnológico, la aceleración en el desarrollo tecnológico que hace que nosotros tengamos que mirar la realidad con otros ojos. Ese desarrollo tecnológico se da a partir del cambio en el concepto de tiempo y el cambio en el concepto de espacio. Si cambia el concepto de tiempo, cambia el concepto de espacio, tiene que cambiar nuestro modo de mirar esa realidad en ese tiempo y en ese espacio. Por eso hoy estamos hablando de sistemas complejos. En este mundo global, en este mundo posmoderno, en este mundo neoliberal, ¿cómo conocen nuestras infancias? ¿Desde qué lugar nosotros construimos nuevas relaciones con el conocimiento? ¿Qué conocimiento para qué sociedad? Si la aceleración es tal que casi ni nos damos cuenta de cuándo cambia. Porque pareciera ser que toda la vida hemos vivido con la inteligencia artificial. Tiene 2 años, gente. No podemos pensar nuestra existencia sin la inteligencia artificial o no nos acordamos de cómo era el mundo antes de la inteligencia artificial. Pero nosotros cuando fuimos a la escuela no teníamos internet, ¿se acuerdan? No teníamos computadoras, ¿se acuerdan? No teníamos teléfonos inteligentes, ¿se acuerdan? Y no pasó hace 300 años. No me hagan sentir más vieja de lo que soy, pero no pasaron 300 años, pasaron 20, 30, 40 años, 50 como mucho. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Cuántos años duró la Edad Media? ¿Se acuerdan? ¿Tienen noticias? La Edad Media duró 1000 años. ¿Cada cuánto cambia este telefonito? ¿Cada cuánto cambia la actualización de este teléfono? ¿Se acuerdan que en una época de nuestra vida la década se medía cada 10 años? Y yo les pregunto, ¿cuánto mide una década ahora?
Por supuesto que no mides 10 años, porque 10 años es un montón. ¿Cuánto mide una década hoy? ¿Cómo pensar nuestra relación con el conocimiento en términos de sistemas complejos en esta sociedad que está totalmente acelerada? ¿Cómo se construye nuestra relación con el conocimiento? Edgar Morin plantea una metáfora muy hermosa, muy difícil, pero muy hermosa. A mí me costó muchísimo entenderla. ¿Será que no tenía tantos elementos epistemológicos, metodológicos y teóricos cuando la leí hace ya como 20 años? Que es la parábola del espíritu del valle, la metáfora del espíritu del valle. Y cuando yo lo entendí, lo empecé a relacionar y a explicar con el Amazonas. Somos todos americanos, la mayoría latinoamericanos, y todos sabemos qué es el Amazonas, dónde está y cómo está construido. El Amazonas es un río de deshielo y es el más grande de Latinoamérica. Pero el Amazonas no sería el Amazonas si no estuviese enriquecido por todos sus afluentes. Fíjense esa metáfora tan hermosa, tan sencilla y tan difícil, es la que construye Morán para poder entender cómo se construye nuestra relación con el conocimiento. Y le podemos agregar, ¿cómo entender entonces el concepto de sistemas complejos? Porque los subsistemas que constituyen ese sistema no están predeterminados, no son universales, no son a priorísticos, sino que la única constante es el cambio. Y la cuestión hoy es poder entender y comprender ese cambio. No para controlarlo, sino para explicarlo. No para medirlo, sino para narrarlo. Porque el que conoce y el que construye la relación con el conocimiento es un sujeto, somos nosotros. ¿Y cómo nos constituimos como sujetos? Y acá nos tenemos que auxiliar del psicoanálisis, que es de donde Morán toma el concepto de sujeto. El sujeto es el que está atravesado por la cultura. El sujeto es el que vive en la cultura, con otros y con un lenguaje. Ese es el sujeto que conoce. No conoce un individuo que se adapta a un ambiente. No conoce una persona que está hecha imagen y semejanza de Dios. Conoce un sujeto en una cultura con un lenguaje, mediados por ese lenguaje y entre todos, entre un nosotros. Y va el ejemplo para poder entenderlo, que no lo dice Morán, sino que se los digo yo. Conocemos toda la historia de Tarzán. ¿Qué le pasó a Tarzán? Se perdió, se lo olvidaron. Bueno, apareció en la selva. ¿Es un mono Tarzán? No. Es una persona, es un hombre. ¿Habla Tarzán? No, no habla. ¿Por qué no habla si es un hombre? Porque cuando apareció en la selva, o se lo olvidaron en la selva, o se perdió en la selva, era un cachorro humano, no sabía hablar. ¿Y quién los cuida? Los monos. ¿Es un mono? No, no es un mono. Es un humano, pero no habla, porque no hay otro humano que le enseñe a hablar. Y porque no está en un medio de una cultura en donde pueda adquirir el lenguaje. Por lo tanto, no es un mono, es una persona, no habla, tiene movimientos de mono, sobrevive como los monos, caza como los monos, vive como los monos. Pero ¿qué pasa con Tarzán cuando va a la cultura?
se humaniza. Empieza a hablar, empieza a apropiarse de lo que decía Vygotsky en su momento, de los signos, que es el lenguaje. Y a partir de la incorporación del lenguaje, ese humano, ese hombre, se transforma en un sujeto, porque es el que puede transformar la realidad a partir de su lenguaje. Lo mismo planteó Freire. El oprimido sale de su condición de oprimido cuando aprende a leer y a escribir y puede pararse frente al mundo a partir de un yo que conoce y un yo que activa un cambio en su existencia por medio del conocimiento. Lo mismo plantea Morán en ese concepto de sujeto que acciona con su praxis un modo distinto de conocer que no es lineal, que no es simple, que no es cerrado, sino que está pensado en un sistema que es complejo y donde lo entrama desde diferentes dimensiones de análisis. En donde el entramado de esas dimensiones de análisis están caracterizadas, y acá es una palabra muy importante que nosotros tenemos que volver a incorporar, esos entramados y esas interrelaciones que cada uno de nosotros construye para poder relacionarse con el conocimiento son singulares y subjetivas. Acá somos 27 personas, no, 11 personas. Bueno, no sé muy bien cuántos somos porque no me estaría dando cuenta. Todos estamos entramando lo que yo estoy diciendo de diferente manera. La construcción con el conocimiento es singular y subjetiva, porque cada uno entrama las relaciones con el conocimiento desde lo que sabe y desde lo que ignora, en función de cómo construyó o si tiene construido ideas inclusoras o no, y cómo construyó o no los procesos metacognitivos para poder conocer. Y la dimensión del tiempo es fundante para Morán. Se acordó tarde. Él cuando escribió hace 25 años los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que todos estuvimos viendo desde Multiversidad, con todos los conversatorios, con todo lo que estuvimos explicando, ejemplificando, vuelto a leer sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, fueron los 7 saberes que Morán en su momento pudo observar, pudo teorizar y pudo concretizar en un libro sobre estos saberes que estaban faltando y que eran necesarios para la educación en el siglo XXI. Años después, en el 2018, sale publicado el 8º saber. Y justamente el 8º saber está relacionado al estudio de la historia y del tiempo. El tiempo es fundante en la constitución de la humanidad. El tiempo es fundante para la construcción de nuestras relaciones con el conocimiento. Yo cuando estudié el doctorado acá en Multiversidad, mi tesis doctoral está vinculada al tiempo y a un concepto de tiempo que yo tomo de la religión, que es el kairos, que lo adjetivo en una dimensión pedagógica y lo construyo desde el concepto de kairos educativo. Porque cada uno tiene su tiempo para poder aprender. Cada uno tiene su tiempo biológico, epistemológico, psicológico, madurativo, para poder construir sus relaciones con el conocimiento. El tiempo es determinante en nuestra constitución biológica y subjetiva. Biológica porque todos necesitamos 9 meses para nacer. Nadie nació con 10 meses dentro de la panza de la madre. No todos aprendimos a hablar al mismo tiempo.
No todos aprendimos a caminar al mismo tiempo. Y no todos los que estamos acá están entendiendo al mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo es constitutivo de cualquier actividad humana. Y que por supuesto cambió de sentido y de definición a lo largo justamente del tiempo. ¿Pero por qué es importante hablar del tiempo justamente en pleno siglo XXI, pensando en el concepto de sistemas complejos? Porque justamente en una época en donde no tenemos tiempo, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo singular y subjetivo para poder conocer. Por eso, hoy es el tiempo de la reflexividad. ¿Cuál es el tiempo de la reflexividad? El tiempo de cada uno de nosotros que nos tome para poder conocer. ¿Cómo se construye el concepto de tiempo en los sistemas complejos? No tengo ni idea. Porque las relaciones entre los subsistemas son indeterminadas. Por lo tanto, esas relaciones son en su tiempo. Y fíjense si no es importante el concepto de tiempo vinculado al concepto de sistemas, que Aristóteles, cuando construyó su lógica clásica, ¿cómo se la conoce? La lógica clásica de Aristóteles se conoce como la lógica del tercero excluido. Todo lo que Aristóteles no pudo controlar, no pudo pensar, no pudo cuantificar, no pudo medir, lo excluyó por fuera de su sistema filosófico y metafísico. Ese concepto, esa lógica clásica del tercero excluido, llega hasta hoy. Y Nicolescu, y Morán, y Piaget, y las grandes personalidades del siglo XX que se atrevieron a pensar por fuera de las fronteras del conocimiento, por fuera de la lógica clásica, en un tiempo que no fue el siglo III a.C., en la Grecia clásica de Aristóteles, con el desarrollo tecnológico, con la aceleración del tiempo, con la complejidad del mundo actual como entramado, empezamos a pensar los sistemas complejos en un tiempo distinto al cuantificable, distinto al medible, distinto al cronológico, que fue el tiempo que construyó la Edad Moderna y que la Edad Moderna la utilizó para la construcción de todas sus instituciones, incluido el concepto de sistema simple y de sistema cerrado. Por lo tanto, volvemos a la primera pregunta. ¿Por qué hoy estamos hablando de sistemas complejos? ¿Por qué hoy estamos hablando de un sistema complejo que tiene que estar pensado con un sujeto que cogita y que hace una praxis con respecto a la construcción de un conocimiento? Sabiendo que el conocimiento no es información y no es saber, y que el conocimiento se construye entre nosotros, con una disciplina, en un contexto. Y que por lo tanto no se puede medir. Y que por lo tanto no se pueden predecir. Pero vivimos en instituciones que determinan la cuantificación, que determinan la universalización, que determinan la objetividad para poder seguir sosteniéndose. Vuelvo a preguntar, ¿por qué sistemas complejos hoy? Bueno, yo creo que, me provoca varias cosas con lo que planteas, ¿sí? Bueno, una que está relacionada con el lenguaje. Sí, yo sí creo que necesariamente el ser humano es un ser del lenguaje, ¿sí? Es decir, el caso de Tarzán, pues, bueno, uno lingüísticamente no lo analiza, pero es un imposible, ¿no? Es más, hasta mantenía afeitado permanentemente Tarzán.
uno miraba, digamos, el tema del lenguaje me parece fundamental, porque cada individuo abstrae, representa y simboliza de manera distinta. Pero se necesita de la convencionalidad de aquello que es abstraído, representado y simbolizado. O si no, no nos podríamos comunicar. Y eso hace que las lenguas, o a partir de las lenguas, pensemos distinto. Y lo vemos en inglés, y lo vemos en francés y en otras lenguas. ¿Sí? Discúlpame, y lo vemos en el castellano, en el Obvio, español. claro. Hablamos todos el mismo idioma y si yo Sí, digo que me estoy tomando un tinto, acá en Argentina están pensando que estoy tomando una copa de vino. Y si yo digo estoy tomando un tinto en Colombia, es un café, como un café, realmente me el tomé café hoy. negro, sí, digamos, pero más allá de eso, entre culturas igual, ¿sí? Por ejemplo, en español, nosotros tenemos el pretérito imperfecto. En inglés no existe. O sea que referenciamos distinto al pensamiento anglo. Como ellos tienen el presente progresivo, nosotros no. Y eso nos hace pensar diferente, mirar la realidad distinta. ¿Sí? Digamos, es un elemento que está clave. ¿Sí? Como los esquimales. Hay un grupo de esquimales que no conocen el concepto de blanco, pero diferencian 16 tonalidades de blanco, cada una con su propio sustantivo. Es decir, es un elemento que es complejo allí, digamos, que nos hace pensar ya de que son sistemas, digamos, distintos. Ahora viene la cuestión que es una crítica que yo hago siempre a la modernidad, y fue la insistencia en, en las taxonomías de todo, ¿sí? Y creo que ahí caemos, pues, sí, tenemos la formación moderna realmente, que pensamos sobre las taxonomías, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento, por ejemplo, lo que difícilmente miramos a veces es que hay diferentes expresiones del conocimiento. El arte es una, diferente a la ciencia. Ese conocimiento místico, religioso es otro, diferente a la ciencia y al arte. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el conocimiento filosófico. La filosofía es muy distinta a la ciencia, al arte y que puede pensar sobre las otras, sí. Entonces yo pienso que ese afán de taxonomizar, ¿sí? Y de diferenciar y de categorizar, que esa categorización excluye, ¿sí? Los científicos difícilmente asumían una condición, digamos, o metafísica o religiosa para resolver de pronto alguna situación, o nomás para comprender, o para atreverse a pensarla. Desde los sistemas complejos, no. Yo me siento, por ejemplo, en el caso de que estoy trabajando en la investigación, ¿sí? Que es la forma como piensa la cultura ticuna colombiana en el Amazonas, pensamiento ticuna. Y necesariamente parto digamos, del mundo cosmogónico. O sea, hay una forma de abstraer, de representar. Y la literatura ahí es maravillosa para comprender eso, ¿sí? Que es un mundo que es ficción y no ficción al mismo tiempo, pero que me lleva a la historia y que me lleva a preguntarme por la antropología que está detrás de eso. ¿Cuál es el concepto de sujeto que está allí? Y ese sujeto, ¿cómo conoce? ¿Sí? Y ese concepto de sujeto me lleva a mirar cuál es la subjetividad, y ahí encuentro algo parecido. Sí, es un sujeto de la praxis, pero de cierto tipo de praxis, de una praxis que es única de cierta parte del Amazonas, no de toda. ¿Sí? O sea que se piensa en el Amazonas diferente, la realidad es distinta. O sea, podríamos decir, hay una razón amazónica, como habrá una razón, no sé, de las pampas argentinas o tal, debe haber. Yo pienso que ahí sí los sistemas complejos nos ayudan, ¿sí? Nos permiten, porque nos ponen a mirar, a dimensionar diferentes formas de abordaje para poder comprender algo, ¿sí? De pronto no en la dimensión holística como lo quisiéramos, ¿sí? Pero sí nos ponen a meter fuertemente sobre eso. ¿Cuál es la subjetividad del hombre amazónico, por ejemplo?
Y esa subjetividad pasa por la razón, pasa por la condición de hombre. ¿Cuál es el hombre que está metido allí? ¿Qué está detrás de ello? ¿Qué es lo que está contenido? ¿Cómo produce el saber? Y ese saber que nace mítico, allá nació en el mito, se cristaliza. ¿Y cómo se cristaliza? ¿Cómo se genera esa subjetividad? Yo pienso que como herramienta metodológica, algo que me parece y que me he venido sorprendiendo con eso es que los sistemas dinámicos nos permiten no conocer los conceptos, sino cómo se elaboran por el dinamismo que tiene el sistema. Y creo que ahí es donde nos diferenciamos de la ciencia clásica, que le dan el paquete de conceptos, el paquete de teorías y resuelva, ¿sí? Y así hacer hipótesis hasta fácil. Pero acá no, acá es cómo se construye el concepto, cómo se construye el concepto de ser humano, o de Dios o de divinidad para el ticuna. Ese proceso es el que es clave y que en los sistemas dinámicos me parece clave. Y obviamente sí, todo está atravesado por el lenguaje. Es decir, desde el mismo Adam Schaff uno miraba esa relación de cómo el lenguaje crea la realidad, pero la realidad también ayuda a crear el lenguaje, cómo nos modificamos, ¿sí? Lo que Maturana y más Varela decía, esa dimensión enactiva, ¿no? De las relaciones estructurantes entre los objetos que conforman un sistema y digamos, los sujetos que somos todos. Entonces me parece como chévere la relación que tú planteas. Y en esa dinámica yo sí veo los sistemas dinámicos, digamos, es algo necesario para conocer, ¿sí? Para formarnos porque sí nos permiten abordajes distintos, ¿sí? Y donde estamos atados a varias, no solo a una disciplina, sino a varias disciplinas. El problema es cómo integrarlos, ¿sí? Y ahí nos cambia todo el sistema categorial con el que nosotros podemos conocer, ¿sí? Ese me parece que es la necesidad de por qué debemos pensar y conocer esos sistemas complejos. Sí, claro. Yo también trato de estudiar las cosmogonías o las cosmovisiones. ¿Por qué empezamos a pensar en sistemas simples? A ver, acá tiene un nombre y apellido. Es la modernidad clásica, Colón cuando llega a América, 1492. Los pueblos originarios de cualquier latitud no piensan fragmentadamente, piensan en sistemas complejos, porque no pueden escindir la realidad, no pueden cuantificarla, no pueden dividirla, no pueden fragmentarla. La herencia occidental y cristiana y europea es la que trajo el pensamiento simple, el sistema simple, el fragmentar la realidad para poder conocerla. En que en realidad tuvo su origen no solamente en Aristóteles con su lógica clásica, sino que después el corpus filosófico se plantea con Descartes a la cabeza y que fue el que organizó todo el discurso de la modernidad clásica. El estudio de las cosmovisiones o estudiar a los pueblos originarios nos hace dar cuenta que Occidente piensa en términos de sistemas cerrados y simples, pero que históricamente todos los originarios, todos los nativos, pensaron en términos de complejidad. Ahí está el desafío hoy. ¿Cómo volver a nuestras raíces? ¿Cómo volver nuestra mirada a los orígenes? Y darnos cuenta que en un momento esa complejidad se simplificó. Bueno, ahora llegó el momento de volver a complejizarla nuevamente. Pero la categoría fundante es el tiempo. La categoría fundante es el sistema capitalista, que necesita fragmentar, que necesitó de esas taxonomías que vos estabas nombrando antes. El siglo XX clasificó, el siglo XX planteó taxonomías, el siglo XX fragmentó, el siglo XX dividió, pero no estamos en el siglo XX. Y los sujetos hoy en el siglo XXI necesitamos volver a relacionarnos con el conocimiento desde otro lugar. Desde las subjetividades, desde el género, desde los movimientos culturalistas, retomando el concepto de cultura y de lenguaje,
desde una nueva humanización de lo humano. Pensando en ese contexto que hoy necesita ser vuelto a pensar complejamente. Por lo tanto, tenemos que empezar a saber o empezar a comprender o tratar de mirar los signos de los tiempos para poder cambiar nuestras categorías de análisis con los cuales nosotros miramos a la realidad. Porque la realidad fue compleja siempre. No es que la realidad es compleja ahora. La realidad fue compleja siempre porque está determinada por desarrollos tecnológicos, porque está determinada por desarrollos del lenguaje, porque está determinada por las relaciones intersubjetivas. No somos distintos hoy. Siempre hubo tecnología, siempre hubo lenguaje, siempre hubo un nosotros, una comunidad. Lo que pasó es que fue a lo largo de la historia, en función de las pretensiones sociales, políticas, económicas, se fragmentó, se dividió, se cuantificó, se controló esa realidad que por definición siempre fue compleja. Hoy llegamos a un punto en donde tenemos los elementos, las herramientas teóricas, metodológicas, y la necesidad subjetiva de volver a esas cosmogonías, a esas cosmovisiones de poder pensar en totalidades, insisto, que no son totalizantes, sino que son totalidades que nos permiten mirar la realidad como es, entramada y compleja. Entonces, como que llegamos a una aceleración tal, llegamos a un desarrollo tal, llegamos a todo lo que podíamos llegar a hacer y tenemos que volver nuestra mirada a los orígenes para volver a pensar complejamente. Cuando vos estudies a los nativos del Amazonas, a los nativos de cualquier comunidad, de cualquier región del mundo, piensan en una relación indisociable entre los sujetos y la Pachamama, como en Latinoamérica, no sé cómo se llamará en otros lugares, una relación indisociable entre la naturaleza, el medio ambiente y los sujetos. Occidente fue el que dividió la Pachamama de los sujetos y nos comimos literalmente la tierra. Nos comimos literalmente a nuestra madre. Hoy tenemos que volver a pensar en esa común unión y volver a entramar nuevas relaciones epistémicas con los que de antaño existieron y que en algún lugar los hemos perdido, y hoy volvemos a esta necesidad, con nuevos ojos, con nuevas herramientas, con nuevas teorías, con nuevas metodologías, para volver a pensar esta totalidad. Insisto, y disculpen que sea reiterativa, que no es totalizante. Por eso la necesidad hoy de pensar en sistemas complejos. Hemos llegado a un momento de desarrollo de tal envergadura que necesitamos volver a pensar la complejidad que es constitutiva de cualquier ser vivo, a la complejidad que es constitutiva de cualquier ser vivo entramado y relacionado en un contexto y con otros. Lo que pasa es que la modernidad clásica necesitó dividirlo para poder estudiarlo. Bueno, ya lo estudiamos, perfecto. Ya hemos llegado a donde llegamos. Ya hemos hecho todos los desastres que podríamos haber hecho. Bueno, ahora volvamos a pensar desde esta complejidad que necesita un abordaje ético, que necesita un abordaje tecnológico, que necesita un abordaje disciplinar, que necesita un abordaje epistémico, que necesita, bueno, el entramado complejo.
Y para que podamos entender bien lo que es un entramado complejo, que no es un enredamiento y que no es complicado, piénsense ustedes a dónde están en este momento viviendo y vayan al punto más alto de la ciudad. Si yo voy al punto más alto de cualquier ciudad, ¿qué veo? Veo un entramado de la ciudad. Veo donde hay calles que no tienen salida, a donde hay una playa, a donde hay un bosque, a donde hay juegos. Veo el entramado de la ciudad. Ahora, si yo me paro en una esquina, veo 4 esquinas nada más. Pierdo la riqueza de ese entramado, la complejidad de ese sistema. Sí, Freddy, ¿querés decir algo? No. Entonces, durante muchísimos años nos hicieron parar en una esquina para mirar solamente las 4 esquinas desde ese punto. Ahora, si nos paramos en el punto más alto de Bogotá, de México, de Rosario, vamos a ver la complejidad del entramado de esa realidad. Ustedes elijan desde qué punto quieren mirar la realidad. Si desde el punto de vista de este entramado de sistemas complejos o desde el punto de vista de la seguridad de un sistema cerrado y simple. Bueno, yo sí tengo otra perspectiva, ¿sí? Y te pondría otro ejemplo. No A sé si ver. tú conoces Bogotá Sí. y conoces la Plaza de Toros. Ah, no, te la debo esa. Eh, la Plaza de Toros de Bogotá. Bueno, está la plaza y alrededor están unas torres altas, famosísimas. Y uno puede mirar la corrida, cuando había corridas, desde la terraza de las torres, ¿sí? Sí. Y veía toda, como tú dices, la complejidad de la plaza, ¿sí? Simulando la ciudad, ¿sí? Pero también uno podría decir, torear es fácil y me meto a la arena y ya no ve toda la complejidad, sino está pendiente del toro. Pero las miradas son distintas. En Sí, por una ve supuesto. todo, pero no ve los detalles, ¿cierto? Y en la otra, no ve todo, pero ve los detalles, no ve toda la complejidad. Yo creo que ambas miradas son necesarias, ¿sí? Ambas miradas no se pueden escapar. Es decir, no es lo mismo estar en la gran montaña para mirar a Buenos Aires o a México o a Bogotá, hay que hacerla. Pero también estar en las 4 esquinas, también, porque ahí ve detalles que dicen mucho y que no se ven esos detalles desde la mirada alta. Entonces yo sí creo que hay que cruzar las miradas. En relación con el tiempo también, digamos, uno mira cuando se aproxima a estas culturas de los pueblos originarios, cómo la perspectiva de futuro está en el pasado, aún la tienen, ¿sí? Que es algo llamativo, es decir, es romper con la lógica lineal, digamos, del capitalismo, ¿no? La idea de proyección, de progreso, tal, la idea que construyó el capitalismo en última sobre la dimensión temporal. Allí no, la dimensión del futuro está en el pasado, por eso el pasado es importante. Y uno lo mira incluso de la misma termodinámica como hay un eterno presente. El pasado no existe en últimas y el futuro es incierto. El presente real es el que es eterno, ¿sí? Y uno mira esas dimensiones, yo sí creo que el tiempo es vital, ¿sí? Es decir, somos seres de tiempo, ¿sí? Y somos seres de tiempo, pero atemporales. Tenemos un tiempo biológico, pero también tenemos el tiempo de la imaginación. Tenemos el tiempo, ahí sí lo que tú decías ahorita, del psicoanálisis, ¿no? Del sueño, de lo onírico, de la imaginación, de la creación, que nos ponen a pensar en esas relaciones de tiempo que no son las mismas del tiempo biológico. Y en ese sentido, digamos, ahí sí como lo dice Morán, ¿no?
o las ciencias de la vida se vuelven agradables, ¿no? Entonces me interesa, me gusta esa reflexión que hace sobre el tiempo. Y está el otro tiempo, el tiempo, bueno, el tiempo, tú tocas el del Kairos, el tiempo cronológico, pero también el tiempo del agón, ¿no? Que era muy importante para los griegos, esa dimensión del agón y de que cuando lo metían en ese esquema de la ibris, pues también era encantador, es decir, puede que a algunos no les guste, pero tiene su fantasía también. Y bueno, me parece que eso hay que rescatarlo también. Sí, no estamos diciendo que un sistema simple excluye a un sistema complejo o que un sistema complejo excluye a un sistema simple. No lo estamos planteando en términos maniqueos, ni que uno es mejor que el otro, ni que uno es la evolución del otro, porque no creemos en la evolución, sino que creemos en la construcción del pensamiento. El pensamiento no evoluciona, sino que se construye. Eso me parece que se entendió, pero es importante tenerlo en claro. Por supuesto que el detalle aplica también al concepto de sistemas complejos, ¿sí? Y con respecto al tiempo, sí yo creo que es determinante porque nos constituye como sujetos. Uno está constituido como sujeto en un tiempo y en un espacio. Entonces tenemos que pensar qué tiempo y qué espacio hoy. Hoy el tiempo y el espacio es ahórico y virtual. Cada uno está en su casa, en su país, y el tiempo que vale hoy en este contexto sumamente posmoderno es el tiempo de la hora, del like. ¿Cuánto dura una historia de Instagram o cuánto dura mi estado de WhatsApp? 24 horas. El tiempo se reduce a la capacidad de atención, a la capacidad del scroll que yo paso con mi dedo en el Instagram. Porque el tiempo de la filosofía y el tiempo para la construcción de un saber necesita un tiempo de reflexión, el tiempo del ocio ateniense. ¿Cómo recuperar ese tiempo ocioso? Ese tiempo ocioso no era un tiempo de no hacer nada. Es que yo tengo que no hacer nada para poder pensar, para poder construir conocimiento. Nadie construye en el vértigo. No tengo reacción en el vértigo. No puedo reflexionar en el vértigo. Por eso la insistencia siempre y la mirada a los griegos, porque de ahí venimos y ahí están todas las bases fundacionales del concepto de sujeto, del concepto de reflexividad, del concepto de tiempo, que no están corrompidos, si se quiere, con la medición capitalista, las taxonomías tecnocráticas y la aceleración del tiempo productivo y cronológico. Levantaron la mano Paola y, a ver, Daniel, Danilo, no me sale el nombre completo. Y justamente quisiera complementar un poco la intervención recordando otro concepto de Morán que es el de bucle y el de la retroacción. Cuando ahora en la intervención hablaban sobre tener el detalle o no de la observación. Y me pongo a pensar pues en los procesos de investigación que se están llevando a cabo en este momento por parte de los doctorandos. Pues una de las cosas importantes es poder decir desde qué mirada estoy haciendo o desde qué posición o desde qué postura estoy realizando la investigación. Es un poco tener la capacidad de decir, sí, 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 estoy en la cima de la torre o estoy viendo el detalle o viendo el panorámico. Y eso nos va a permitir pues tener una complejización sobre lo que sería realmente un sujeto perteneciente a un sistema complejo. Y eso es lo que hace, a mi juicio, que sea tan importante y tan relevante el ejercicio de poder estudiar los sistemas complejos, es desde esa reflexividad continua que tiene el sujeto, de poder decir en dónde estoy
Y también la vinculación pues con la tercera realidad, con la noósfera, que está dada desde las teorías, los paradigmas y todo lo que está sujeto ahí. Ujú. Bien, bien, es así. No sé si hay alguna otra intervención, Danilo. Bien. Sí, sí, Virginia y compañeros, un saludo especial. Pues he estado oyendo algunas de pronto la interacción que también nos convoca este escenario, ¿no? Poder también darte un eco a lo que también nos estás invitando y de una manera también hacerte unas reflexiones pues para el colectivo. Yo pensaría que también el proceso no es que ahorita estemos puestos porque sí en una complejidad o porque la complejidad venga antes desde procesos históricos o desde la misma construcción de la sociedad, sino que muy seguramente lo que ha venido también dándose es el proceso de cómo esa forma como se organiza la sociedad crea estructuras. A partir de esas estructuras y que se hacen jerarquizadas es donde también deviene un proceso de imposición y de retroalimentación en la misma figura. Cuando se habla o se educa al infante, el chico empieza a aprender conceptos necesarios para poder articularse, de pronto como lo comentaba Roberto, un lenguaje, pero me parecería que ese lenguaje está quedando corto en el sentido que se habla sobre el individualismo, ¿sí? Aquí el proceso también está, es no solo el tema de cómo se construyó por Kant, el tema de la razonabilidad, sino cómo se sesgó el proceso también de pensamiento a nivel colectivo. Y eso lo maneja también el tema de la filosofía y también lo deja claro el tema, por ejemplo, la religión. Al hoy todavía muchos concurren a ritos en nombre de y para mí y oficio solo para mí. Ah, y por cierto, por los demás. O sea, como a conclusión, si lo percibimos en cualquiera de las diferentes religiones, en algunas más que en otras, es notorio el tema de cómo se margina al sujeto. Entonces, siento que también en el proceso de la complejidad hay que empezar a mirar ese elemento de que no es solo sujeto en el sujeto, sino solo sujetos en el tema de las realidades y en el tema de los contextos, no solo en el que yo me pueda parar o en el que yo me sienta cómodo, sino incluso en lo que yo pueda escribir en forma no singular, sino plural, que eso también sería muy importante, o es por lo menos lo que yo vengo trabajando en mi proceso de cómo acercar el tema de las migraciones y la transculturalidad a nivel también transfronterizo, que no es lo mismo el hablar acá epistémicamente diferentes actores y diferentes postulados que se han dado en estos casi 21 siglos, pero sí es también importante hacer la referencia a cómo los sujetos y las comunidades, yo pensaría mucho mejor que yo me identifico más como interactuar y verme como una comunidad y escribo para una comunidad que como para que se lea lineal o vertical, que es a veces como el tema también, incluso lo vemos o hemos estado viendo procesos de doctorado convencional, por decirlo de esa manera, o más cientificistas, te colocan un reglamento de cómo debes de escribir y qué es y cómo es la dinámica en la cual debes presentar el documento de tesis. Y pues eso rompe con la construcción que normalmente se hace en otros escenarios, como en este caso el de la complejidad. Por eso me llama mucho el proceso de también de tocar el aspecto desde la, cómo de construir la misma institucionalidad y cómo aportar. No es desaparecer muy seguramente la institucionalidad, pero sí es interiorizarla en un nosotros y hablar, en este caso, en un nosotros. Cuando yo incluso hablo por diferentes redes con la gente, yo le digo, estamos agradecidos. Y muchos me preguntan, ¿estamos hablando con alguien más? No, estamos agradecidos porque hablan con mi corazón, hablan con mi razón, hablan con mis diferentes actores internos y no necesariamente con Danilo, el único sujeto que está identificado en un documento. Creo que esa es también la versión en la cual, al romper esa percepción, pues uno está cambiando los escenarios en los cuales también se hace o se procura dar a entender. Entonces esa es como mi reflexión al tema que venimos comentando en cuanto que no solo es el tema del lenguaje en singular, sino también en cómo podemos revertir el proceso a nivel de construirnos y escribir o postular nuestras investigaciones desde ese escenario que también sería más enriquecedor, como lo venimos proponiendo de pronto muchísimos compañeros. Si era esa mi aporte, Virginia, muchas gracias por tu exposición.
Gracias, Danilo. Dos cuestiones. Primero, para enriquecer un poco la discusión epistémica que seguramente que estás haciendo en tu proyecto de investigación, te sugiero leer Bauman, Archipiélagos de Excepciones, Todorov, Los otros y nosotros, Bartra, Culturas híbridas en la Tierra Baldía, y Morán, Breve historia de la barbarie en Occidente. Te va a servir para pensar esta problemática migratoria e intercultural que estás investigando. Punto 1. Punto 2, el tema del prefijo nosotros, del pronombre nosotros. Este nosotros, que hoy es imperioso, que lo subamos a la discusión, al lenguaje y a las narrativas, no es el pronunciamiento del pronombre nosotros porque se nos ocurre, sino que estamos haciendo una crítica al individualismo salvaje producto del capitalismo, ¿sí? Y producto del pragmatismo norteamericano y del tecnicismo norteamericano que fue la idea imperante del todo siglo XX. La posibilidad de hablar desde un nosotros nos habla de la posibilidad de la inclusión del otro, que es igual a mí, pero que es distinto. La posibilidad de hablar de un nosotros nos habla de un otro en una relación de horizontalidad y no de imposición. La relación de hablar de un otro en un nosotros nos habla de la alteridad necesaria para poder hoy pensar. Y pensar desde la democracia epistémica, desde la tolerancia cognitiva, porque si no caemos en la soberbia de los fundamentalismos, y ya sabemos dónde nos han llevado los fundamentalismos, si no miremos lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, la posibilidad de el pensar y el hablar desde un nosotros hoy es necesario desde el punto de vista de volvernos nuevamente humanos y pensar en nuestra humanización como filosofía, pero principalmente es incorporar al que históricamente quedó excluido. Ese otro, ponele el nombre que quieras. ¿Sí? Entonces, hoy necesariamente, a partir de los estudios postcoloniales, postcríticos, subjetivistas, postestructuralistas, postmodernistas, complejos, todos los post que se usan ahora, y no por moda, sino por pensar desde totalidades no totalizantes, necesitamos a este otro que ha quedado rezagado a lo largo de la historia. Y ese otro es el que nos constituye desde la horizontalidad, desde el lenguaje, desde la cultura y desde lo epistemológico, hablar de un nosotros que nos humaniza. Y ese nosotros que nos humaniza en horizontalidad no habla de imposición, sino de construcción. Cuando nosotros hablamos que el pensamiento complejo se construye, pensemos en una red de pescadores. ¿Cómo se teje una red de pescadores? Desde la horizontalidad. Una red se entrama, no se da desde el punto de vista de la verticalidad. Esa es la esencia del pensamiento complejo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna otra intervención. Gracias, Danilo. Queda grabada la llamada. Les voy a compartir un texto que tengo escrito sobre sistemas complejos que salió publicado este año en una revista en Brasil. Me pueden seguir en redes, tengo un canal de YouTube que se los voy a compartir, es todo vinculado a... lo hice lo hice en la pandemia a partir de todas las clases y todas las conferencias, toda la virtualización que tuvimos que hacer. Está pensado desde la complejidad vinculado a la educación, no van a encontrar nada distinto que no sea complejidad y educación, vinculado a todo lo que estuvimos haciendo con multiversidad.
Y si les interesa, tengo un montón de artículos escritos y que se pueden socializar sin ningún tipo de inconvenientes, que siempre vinculado al término de epistemología compleja, complejidad, formación docente, educación y sistemas complejos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Paola, gracias por la invitación, gracias, Héctor, gracias a todos ustedes. Acá estoy para lo que me necesitan. Así que bueno, soy parte de la casa, todo lo que necesiten, estoy a un clic de distancia. Ok, gracias. Gracias, doctora Virginia, gracias a todo el equipo. Saludos, buena tarde. Buenas noches para todos, un gustazo y acá estoy para lo que me necesiten. Chao, Héctor. Gracias, chao, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Paola. Chao, Paola. Bye. Hasta luego. Muchas Bye, bye. gracias. Gracias, adiós.